Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, para presentar el dictamen. Gracias, presidente. Con su venia. Señoras y señores, ustedes recuerdan que hemos emprendido reformas a la Ley General de Atención a Víctimas. Parte importante de estas reformas tienen que ver con una nueva configuración de quienes deben estar al frente de esta comisión. No solamente que deja de fungir un órgano colegiado, sino que trasciende a tener como responsable unipersonal un solo comisionado, y que, entre otras reformas importantes, que ahora se atiende a víctimas de las entidades federativas bajo ciertos requisitos puntuales, sin quitarle la responsabilidad que tienen los gobiernos estatales con las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos que competen a su ámbito, el ámbito local. También la constitución de una asamblea ciudadana, una asamblea que debe estar integrada por 9 personalidades que deben surgir de los colectivos, de las y los especialistas y expertos en la materia de atención a víctimas, que representen insisto, a los colectivos y a los movimientos que han sido los reales partícipes que con su contundencia han obligado al Congreso de la Unión desde la legislatura antepasada a que exista en el espectro del marco jurídico nacional esta Ley General de Atención a Víctimas. Como lo menciona la presidenta de la Comisión de Gobernación, la senadora Cristina Díaz, ciertamente este punto de acuerdo es importante destacar. Estamos regresando un proceso a que se restituya por parte de la Comisión de Atención a Víctimas, justamente en relación a la integración de esta Asamblea Ciudadana. En el ínter de que pasábamos a nombrar, a partir de una propuesta del presidente de la República, previa consulta a los colectivos de víctimas, a pasar a nombrar al nuevo responsable de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, decidimos en un transitorio que quedaba al frente el director jurídico de esta institución, quien tenía que asumir la conducción de la SEAV en lo que se concluía el proceso de elección, de definición de quien tenía que estar al frente de la SEAV. En ese ínter, y lo digo y lo platico así porque es muy importante que quede ante la opinión pública, ante el canal del Congreso, con mucha puntualidad esta parte del proceso, y para que se explique bien que justamente en ese tiempo, en ese lapso, quien estaba al frente lanzó, cumpliendo con los transitorios de las reformas a la ley, lanzó la convocatoria para que se apuntaran quienes aspiraban a estar formando parte de esta asamblea ciudadana y consultiva. Observamos que en su convocatoria dividió el país en 9 regiones, algo que no sabíamos. También que resolvió decidir una forma de convocar. Y hoy, frente a una preocupación genuina de muchas organizaciones, se nos plantea la falta de representación de estos importantes colectivos en algunas partes del país. Esto quiere decir que preocupó la regionalización
como se determinó por parte de quien estuvo encargado de la CEAF, es decir, en estas 9 regiones que ustedes pueden constatar puntualmente en el dictamen que hoy se pone a su consideración. Pero también se nos llamaba la atención respecto de que muchos colectivos o algunos colectivos importantes no se percataron de la convocatoria y entonces esa era otra preocupación que teníamos que atender. Porque quiero destacarles, senadoras y senadores, la importancia de integrar esta Asamblea Ciudadana a la CEAF. Por cierto, tiene una Junta de Gobierno integrada por 4 representantes del Gobierno y quien encabeza la CEAF, y 4 representantes de esta Asamblea que se tiene que integrar, se tiene que elegir, que tiene que aprobar aquí en el Senado de la República a partir de la propuesta de la CEAF. Y no queremos de ninguna manera, y ese es el motivo de esta reforma que impulsó a las comisiones a presentar este punto de acuerdo, que pueda haber demérito en la integración tanto de la Asamblea como del órgano de la Junta de Gobierno de la CEAF. De tal manera que hoy estamos planteando que las 23 personalidades que se apuntaron, que fueron tomadas en consideración para ser tomadas en consideración en este proceso, sigan reconociéndoles sus derechos a ser tomadas en consideración, pero también es necesario atender las otras 2 preocupaciones. De tal manera que el acuerdo señala que se devuelve el expediente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y se le exhorta de manera respetuosa a reponer el procedimiento expidiendo una convocatoria que garantice la máxima publicidad, así como los criterios de regionalización que atienda a todas las entidades del país. Una vez concluido el nuevo procedimiento, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas remitirá a esta soberanía las propuestas para integrar la Asamblea Consultiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15º transitorio del Decreto de la Ley General de Víctimas, publicado el 3 de enero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. En todo momento, dice este punto de acuerdo, se deberá garantizar el derecho de las 23 organizaciones, colectivos y académicos que fueron acreditados en el proceso anterior e integrados en la lista enviada al Senado de la República el pasado 7 de abril del 2017 para participar sin necesidad de acreditarse nuevamente en el nuevo proceso que habrá de realizar la Comisión Ejecutiva. Es cuanto, y les pedimos su apoyo, su voto favorable para este punto de acuerdo. Muchas gracias por su atención. Gracias, senadora Angélica de la Peña. Me ha pedido también el uso de la palabra para presentar